Muy buen día con todos, les habla Daniel Seclen. Yo soy Marcelo Rojas, Y esta es la primera edición del microprograma de Lima Cultural. donde les informaremos cada semana sobre un nuevo tema cultural en la ciudad de Lima. El tema de hoy es menester tocarlo, ya que estamos a un mes de las elecciones municipales en Lima. Así que hoy vamos a hablar sobre la reestructuración y la conservación del centro histórico de Lima. Asimismo, le vamos a informar sobre cómo fue la evolución del centro histórico en estos últimos años, los 80, 90, 2000 y lo que podría ser la proyección al bicentenario. Antes de hablar de ese tema, vamos a hablar sobre el origen del nombre de Lima. Lima viene del vocablo quechua llamado Rímac. Deriva de este vocablo, que significa hablador. Y eso se debe a que aquí en Lima antes había un oráculo. Cuando llegaron los españoles, este oráculo estaba en el Valle del Rímac, en el cual es ahora el centro histórico. Y él respondía a las preguntas de quienes iban hacia él, y por eso se le decía hablador. A la vez que también Rímac se le dice hablador al río que tiene el mismo nombre, ya que el agua hace que tiene un sonido de balbuceo si tú lo escuchas detenidamente. Entonces, ¿cómo el nombre de Rímac llegó a llamarse Lima? ¿Cómo es el problema? ¿Un problema de fonética o qué pasó ahí? Es una variante en realidad. O sea, cuando vinieron los españoles, entendieron que Rímac, o sea, escucharon Rímac, pero después, como es una variante, el problema de fonética, entonces los españoles lo cambiaron a Limac. Y luego, con el pasar de los años, quedó como Lima. Y desde ahí se ha quedado con el mismo nombre, no hubo un intento de operación, siempre quedó con Lima desde su fundación. Siempre quedó como Lima y siempre ha quedado así, con ese nombre que hasta ahora lo Y la conocemos. actual de los Cerri, de la ciudad de los Reyes. ¿A qué Bueno, se debe? Lima se le conoce también como la ciudad de los reyes porque cuando Francisco Pizarro fue a Jauja, que fue la primera capital del Perú, después vio que su cercanía al mar, o sea, no tenía cercanía al mar Jauja, porque Jauja está en la sierra central. Entonces él decidió un lugar más cerca a la costa, y así que cuando llegó acá al Valle del Rímac, entonces llegó en enero, justo más o menos para las fechas de los reyes, la bajada de los reyes, y por eso se le conoce como la ciudad de los reyes. Entonces, retomando el tema de Lima, cuando empezaron los años 20, justo quedó el centenario de la independencia con Leguía. O sea, Leguía, uno de sus planes era modernizar la ciudad, y así que paralelo al centro histórico creó la Plaza San Martín. Y así en los años 20, los años 40 y sucesivamente hubo un auge de este crecimiento, de esta modernización del centro de Lima. Hasta que llegó los años 70 y los años 80, donde hubo un declive, hubo un deterioro total. O sea, los alcaldes no habían tomado cartas en el asunto para que esa parte de Lima, o sea, el centro histórico, sea un lugar turístico o un lugar seguro, porque Pero ahí el declive empezó... exactamente a qué se debo, ¿cómo fue tan repentinamente o fue paulatinamente? Fue paulatinamente en realidad, porque antes recordemos que había un tranvía en el centro de Lima. Exacto. Antes había un tranvía, pero había personas que se colaban en el tranvía, o sea, no había mucha seguridad, y ahí creo que empezó el declive. O sea, el declive comenzó cuando las autoridades empezaron a desatender totalmente el centro histórico, ¿entiendes? Con diferentes cosas, o sea, una cosa llevaba a la otra y así sucesivamente hubo un declive. Sobre todo en esa época fue, digamos, que el primer declive que podemos decir en la historia del centro. En el centro de Lima es el Podría declive dentro de la historia contemporánea del Perú, o sea, dentro de los 100 años, pasando el centenario de la independencia. Y de ahí cómo fue en los 70, 80. O sea, a partir de los años 70, a partir de los años 50 empezó el declive, pero no era un declive muy notable. Recién en los 70 se intensificó y en los 80 alcanzó el declive. O sea, todo el abandono total del centro de Lima alcanzó su auge. Se volvió un sitio de mucha delincuencia, había basuras y muchas otras cosas más. Y así fue el centro de Lima hasta que llegó los años 90. Pero antes, en el año 1988, la UNESCO había declarado al Centro Histórico de Lima como Patrimonio de la Humanidad. ¿Y en base de qué se declaran los patrimonios de la humanidad? Entonces la UNESCO declara en el 88 el monumento de San Francisco. En el 90 el alcalde Alberto Andrade fue el que, con un proyecto de ley, él empieza la modernización y la reestructuración, porque lo que fue reestructurar el centro histórico, quitando a los ambulantes, poniendo más seguridad
y quitando también la basura que había por montones en el centro histórico y arreglando el tránsito también en la zona, porque era un tránsito muy, por así decirlo, muy caótico dentro del centro histórico de Lima. Entonces, en el 90 empieza a hacer esto, Entonces, y recién en el 91, o sea, en el 91 hubo una extensión, o sea, del convento de San Francisco, en el 91 hubo una extensión hacia todo el centro histórico. Recién en el 91 todo el centro histórico, tal como lo conocemos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. entonces podemos decir que el convento siguió como un antecedente, como un ancla para, a pesar del mal momento que estaba el centro, lo ayudara a levantar su imagen, y después cuando vino Andrade sostuvo ese proyecto y así poder justificar que el centro de Lima sea un patrimonio cultural. Exactamente. Bueno, también entonces el centro histórico empezó a tener mayor aceptación, empezó a atraer a turistas, y también en ese momento el que estaba así también en declive también era el Parque de la Exposición, que luego se llamó Gran Parque de Lima y después volvió al nombre de Parque de la Exposición, porque estaba también descuidado, al igual que el Parque de la Reserva, donde está ahora el Circuito Mágico del Agua, que antes era un basural, pero luego también fue con las gestiones posteriores a Andrade, porque eso fue en el 2006, lo modernizaron eso, lo arreglaron y construyeron el Circuito Mágico del Agua para atraer a los turistas. Y el tema de comercios, como ha ido creciendo más o menos, ha ido creciendo paulatinamente, después se llenó, ahora lo vemos sin ambulantes, y estamos como que ya, como dijiste, a un mes de las elecciones, y vemos, tú pasas por el centro y ves las casonas en mal estado, o problemas de litigio y muchas cosas. ¿Cómo crees que el candidato podría mantener, preservar esos, ¿cómo se llama? Esos monumentos. Monumentos, exacto. Lo que pasa es que actualmente el centro de Lima sí tiene ambulantes, no son muchos, pero mayormente son ambulantes que están fiscalizados por la municipalidad. Hay otros que no, pero la mayoría sí. Ahora hay bastantes comercios, hay bastantes tiendas, por ejemplo está Saga Falabella, está McDonald's, hay varios restaurantes, hay pollerías. Es un atractivo, es uno de los principales atractivos turísticos en todo el país, en Perú. En todo el Perú. Entonces, como que las gestiones posteriores sí se preocuparon, pero lo que ahora causa bastante preocupación es sobre las casonas. El año pasado hubo un incendio, una casona donde ahí vivía gente, era una casona que tenía bastante historia, era habitable, pero hubo un incendio. Y también ahora ya, aparte que esas personas se quedaron sin hogar, se perdió un gran monumento de Lima, un arquitectónico. Y eso es pues. Entonces, yo lo que pienso que deben ser justo a un mes de las elecciones, que justo ahora se van a celebrar el próximo 7 de octubre, yo pienso que el alcalde que debe ser elegido debe potenciar esa zona, tener ya un mayor orden, más del que ahora se tiene, y sobre todo preservar las pocas casonas que quedan ahí, porque accidentes hubo el año pasado con un incendio en la Plaza 2 de Mayo, que pertenece al centro histórico. También hubo hace un par de años un incendio donde se quemó una casona y todavía hay vestigios de esa. También paralelo a la Plaza 2 de Mayo hubo un incendio también de las Malvinas, que fue el año pasado, donde murieron 2 personas. O sea, es una zona muy altamente voluble a diferentes accidentes. También en el 2001 hubo lo de Mesa Redonda. O sea, el centro histórico de Lima debe estar muy cuidado, muy mantenido, y eso deberían preocuparse las gestiones anteriores. Claro, pero en el tema de las casonas, hay muchas que ya se han declarado que no son habitables. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que viven ahí, y muchas prácticamente se niegan a ser reubicadas en otros lados. ¿Cómo podrían los alcaldes llegar a un punto medio en que las personas puedan, o no sé, vivir en este mismo sitio, pero preservando también las casonas, o reubicarnos en otro lado sin tener muchos problemas con las personas que viven ahí? Algo así quisieron hacer cuando hubo lo de los huaicos. Habían personas que estaban viviendo en la ribera del río. Claro, exacto. Y bueno, los alcaldes estaban diciendo de que, bueno, hay que reubicarlos, pero ellos tampoco querían dejar sus casas. O sea, Exacto. querían reubicarlos, pero ellos no querían dejarlos. Y al final no hicieron nada. O sea, ese plan ya se mantuvo, ya ha ocurrido, pero ya sabemos cuáles fueron las
las consecuencias. Ocurrió el fenómeno del Niño el año pasado y las casas se cayeron, las personas se quedaron sin nada y hubo una total tragedia, obviamente, pero yo pienso que debe haber, más que todo, una gran mesa de diálogo para que también las personas vean cuáles son los riesgos en las que están viviendo. Muchas casonas han sido declaradas inhabitables y Lima, bueno, el Perú en general está dentro del cinturón del fuego del Pacífico, o sea, es un lugar altamente sísmico. Así que si hay un terremoto, o sea, no solo un incendio, sino si hay un terremoto, muchas casonas se pueden caer, al igual que el terremoto del 2007, que no fue en Lima, sino fue en Pisco, fue en Ica, muchas casonas se cayeron. Muchas rajaduras. Por eso es el detalle de que primero siempre se intenta dialogar, se da un tiempo el diálogo, pero al final como que nunca se llega a nada y el tema se deja ahí. Y como que al final siempre terminamos viendo que las casonas se derrumban y hay muchos muertos, accidentes y no se llega a nada. Creo que es un tema que el alcalde que sea elegido tiene que tratar con mucho cuidado para que todas las partes salgan beneficiadas. Y como sigue diciendo, lo importante del nuevo alcalde que tiene que ser elegido es como que un punto medio con las personas, igual como tú dices, y también tiene que tener en cuenta la variable de el trabajo que las personas viven ahí, porque puede ser que el lugar donde trabajan está muy cerca de la casona y si lo reubiques en un lugar muy lejos, prácticamente no se da cuenta. Entonces no tendría sentido a la persona que mudarse. Entonces, no sé si podrían buscar algún terreno cercano, no sé, en el mismo centro, o ayudarlo a unas facilidades en este tema económico, sobre todo, que es lo más importante, para poder llegar a un acuerdo. Y además que ya estamos cerca al bicentenario, entonces también el alcalde que va a venir no puede venir con un tema de modernización y valorar la estética del centro de Lima. Entonces como que las nuevas construcciones que si quieren mejorar algún lugar tendrían que ser de acorde al centro histórico, que es medio arquitectónico, medio colonial, virreinal, entonces tiene que mantener esa esencia que tiene el centro para no malograrla. Por eso creo que en algún punto tiene que ser muy estricto con las empresas, porque creo que un problema, si no me equivoco, es en Cusco, Arequipa, sobre un hotel. Sí, eso es el hotel Sheraton en Cusco fue. Claro, está creando y está malogrando todo el ambiente, que es un edificio altazo, muy moderno, y las demás casas son rústicas y todo. Claro. Y hizo que en Cusco hubo una gran controversia, porque Cusco es el principal atractivo turístico del Perú. Sí. O sea, la mayoría de turistas se van al Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo y demás atractivos turísticos. Entonces resulta que en Cusco el Hotel Sheraton, bueno, iba a construir una sede ahí, en el Cusco. Lo que no tuvieron en cuenta es que había un muro inca. Y eso obviamente iban a tener que demolerlo, pero esa era parte del patrimonio cultural de la nación. Era un muro incaico que tiene historia. Así que creo que también las autoridades deberían prever eso, que también parte de la historia no se pierda en las construcciones. Exacto, porque el Ministerio de Cultura tendría que ser más estricto en sus cosas, porque es como ser un ministerio muy, no sé, muy light, muy suave, que sobre todo no se nota mucho la presencia del Ministerio de Cultura en este tipo de casos, y si ves en los otros ministerios, como que tiene un poder más grande, no sé, el de educación o el transporte, entonces el Ministerio de Cultura tendría que proponer leyes más drásticas, sobre todo para preservar el patrimonio que es en el Perú. Claro, más que todo es eso, porque luego el centro histórico de Lima tiene bastante historia. Ahí está el Pasaje Olaya, donde murió José Olaya, está la antigua Catedral de Lima, obviamente. Claro, bastante historia tiene el centro histórico, y que esa parte esencial que le da el toque de Lima colonial, la Lima aristocrática, la Lima de los reyes, se pierde con el transcurso de los años. Por buscar modernizar la ciudad y se pierde mucho la esencia de lo que es Lima, ¿no? Claro, y es algo que al menos las autoridades que vienen deben tener en cuenta más que todo eso. Y más que todo también porque el centro histórico también es muy conocido porque la inseguridad volvió. O sea, hay bastante inseguridad en las noches. Cuando vas al centro histórico tienes que tener algún cierto cuidado para que no te roben en algunos pasajes, en algunas calles angostas. Como que también el tema de seguridad también tiene que ir de la mano. Exacto, el tema también a veces cuando hay, no sé, digamos, una procesión, pues los milagros, a veces el aviso de los desvíos, como por ejemplo, no es muy avisado, y después esto es un caos en el centro de Lima, turísticamente, mucho tráfico, entonces deberían buscar alguna solución para aligerar también el tránsito, al menos en esa zona, que la parte de las calles son muy pequeñas, son 2 carriles y una gran cantidad de personas pasa por ahí todos los días.
Y también es también necesario saber que ahora actualmente hay muchas marchas y mayormente las marchas se concentran en el centro histórico, justo en la Plaza San Martín. Todos tenemos derecho a marchar, obviamente, mientras tanto sea pacífico y pacíficamente, o sea, podemos protestar si es que vulneran alguno de nuestros derechos. Pero también habría que ver que la policía o los agentes del orden mantengan el orden correcto, porque muchas veces ven a los manifestantes que están yendo pacíficamente, pero que luego, de la nada, ellos mismos empiezan a amedrentar a los manifestantes que entran de manera pacífica y ahí se genera el caos en el centro histórico. Claro, y a veces hay, como decirle, infiltrados que comienzan a malograr el orden o pitarajeando. Que no son los manifestantes, no son los manifestantes, son ya infiltrados, como tú mismo lo dices. Así que las autoridades deberían tomar muchas cartas en el asunto. Hay un gran tema bueno, dentro de esto. No solamente es el centro histórico de Lima lo que tiene que hacer el alcalde, también tiene que haber una Lima que tiene que arreglar, una Lima segura, una Lima sin mucho tráfico, y etcétera. O sea, no solo el centro histórico, también el alcalde tiene una gran tarea, o el próximo alcalde tiene una gran tarea de tener una gran agenda de poder solucionar muchos problemas, el tránsito, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Claro, el problema siempre viene cuando el alcalde, a ver, digamos, pongamos que tenga iniciativa el próximo alcalde y quiera hacer un cambio. Claro. Puede gustarnos o no, pero quiere hacer un cambio. Entonces, tiene que hablar con los alcaldes de los demás distritos. Creo que ahí es cuando viene el problema y como que a veces algunos objetan responsabilidades, por ejemplo, no sé, asfaltar las calles principales. Uno dice que este es el territorio de la municipalidad y este es mi territorio, y lo dejan ahí y al final las que pierden son las personas. Claro. Porque no hay mucha coordinación entre el alcalde de Lima y los alcaldes de los demás distritos. Como que siempre trabajan cada uno por su lado y cada uno hace lo que cree mejor para su distrito. Claro, eso es una gran verdad, porque eso es una gran verdad. Los alcaldes trabajan solo para su distrito, pero no se dan cuenta que Lima es todo, no solamente su distrito. Así que así no hagan algo en su distrito, están dando una mala imagen a la ciudad, están generando, por solucionar un problema, generando otro, y así se forma una Lima caótica y creo que los problemas seguirán prevaleciendo después de todo. Exacto, es como que ves mucho contraste social, por ejemplo, entre ir hacia la Costa Verde, por ejemplo, vas por San Isidro, Miraflores, y ves un lugar bien bonito y todo, se concentra mucho turismo, pero vas por el centro histórico, cruzas hacia el río Rímac y ves todo lo contrario. Mucha más inseguridad, mucho descuidado, informalidad sobre todo, mucho tráfico, mucho caos, entonces como que se ve muy desbalanceada la ciudad por esos casos y se ve muy desorganizada sobre todo. Claro. ¿Cuánto quedó esto? Ya como para concluir ya este tema, creo que el siguiente alcalde tiene una gran tarea por hacer, que es, muy aparte de velar por la seguridad ciudadana, por los nuevos cambios que se están haciendo y mejorar una Lima que ya está mostrando signos de deterioro y de un pequeño conflicto social. También debe estar dentro de su agenda la preservación de la cultura, que es lo importante en toda sociedad. Tenemos que volver a esperar que Lima caiga otra vez en picada paulatinamente para poder salvarla, ¿cierto? Estamos en un momento donde puede límites, podemos decirlo, para que el alcalde que viene pueda resurgir al centro histórico, seguir preservándolo como tú dices, repotenciarlo, porque hay mucho comercio y hay mucho turismo que se puede hacer, la verdad. Y aparte también podría mejorar el tema de la limpieza pública. Y esto fue todo en esta primera edición. Yo soy Daniel Seclen. Yo soy Marcelo Rojas. Y los esperamos en un próximo microprograma aquí en Lima Cultural. Hasta la próxima.